Era el 11 de julio de 2015 y en el Centro Federal de Readaptación Social, número 1, Altiplano, el penal de máxima seguridad más vigilado de México, Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, despertó como cualquier otro día en su celda número 20, sin saber que esa noche cambiaría la historia de las fugas carcelarias para siempre. Pero para entender cómo sucedió lo imposible, debemos retroceder 6 meses atrás, cuando un grupo de ingenieros mineros, arquitectos y operadores del cártel de Sinaloa se reunieron en una casa de seguridad con un objetivo claro: sacar al capo más poderoso de México de la prisión más segura del país. El primer paso fue obtener las coordenadas exactas de la celda del Chapo mediante contactos corruptos dentro del sistema penitenciario. Guardias y funcionarios que por grandes sumas de dinero proporcionaron planos detallados, rutinas de vigilancia, horarios de rondas y, lo más importante, la ubicación precisa de su celda y el punto ciego de las cámaras de seguridad en su regadera. Con esta información, utilizando sistemas GPS de alta precisión, el equipo identificó un terreno ubicado a aproximadamente 1,5 kilómetros de distancia del penal, en la comunidad de Santa Juanita, donde compraron rápidamente varios lotes de tierra a nombre de prestanombres para no levantar sospechas. Ahí construyeron una casa modesta de 2 pisos que serviría como fachada perfecta, mientras que debajo, en el sótano, comenzaba la obra de ingeniería más audaz jamás vista. La entrada al túnel estaba oculta bajo una tina de baño que podía levantarse mediante un sistema hidráulico, revelando un pozo vertical de 10 metros de profundidad, reforzado con anillos de concreto y una escalera metálica empotrada en las paredes. Una vez abajo, el túnel horizontal se extendía con dimensiones impresionantes: 1,7 metros de altura por 75 centímetros de ancho, lo suficiente para que un hombre pudiera moverse agachado o de rodillas. El piso estaba nivelado con una ligera pendiente para drenaje. Las paredes y el techo estaban reforzados con madera tratada tipo minero para evitar derrumbes. Cada 3 metros había vigas de soporte, y todo el trayecto contaba con un sistema de rieles de madera sobre los cuales se deslizaba una motocicleta modificada, adaptada para correr sobre esos rieles, con el manubrio recortado para no golpear las paredes, conectada a tubos de PQC que funcionaban como sistema de ventilación forzada para renovar el aire constantemente y evitar la acumulación de monóxido de carbono. La iluminación era continua mediante una serie de focos LED conectados a cables eléctricos que corrían por el techo del túnel, alimentados por generadores en la superficie. Y en puntos estratégicos había refuerzos adicionales donde el terreno era más inestable. Los mineros trabajaban en turnos de 12 horas, día y noche durante meses, extrayendo la tierra en carretillas que subían por el pozo vertical, sacando aproximadamente 3.250 toneladas de material que debían dispersar sin llamar la atención, por lo que utilizaban camiones de carga que simulaban trabajos de construcción normales en la zona. El avance era lento pero preciso, entre 3 y 4 metros por día, con mediciones constantes usando teodolitos y sistemas GPS para mantener la trayectoria exacta hacia el punto objetivo. Porque un error de apenas 1 metro significaría fallar completamente y tener que empezar de nuevo. Conforme se acercaban al penal, el trabajo se volvió más delicado y silencioso, usando herramientas manuales en lugar de maquinaria pesada para evitar vibraciones que pudieran detectarse. Hasta que finalmente, después de meses de trabajo incesante y una inversión estimada en más de $50 millones, el túnel llegó exactamente debajo de la celda del Chapo, específicamente bajo el área de la regadera donde existía un punto ciego de las cámaras de vigilancia. Ahora volvamos al 11 de julio de 2015. El Chapo siguió su rutina normal durante todo el día. Desayunó, almorzó, caminó por su celda como siempre lo hacía bajo la mirada de las cámaras y los guardias que monitoreaban cada uno de sus movimientos. Pero él sabía que esa noche todo cambiaría. A las 20:30 horas cenó tranquilamente y a las 20:45 se dirigió hacia la regadera de su celda, una zona pequeña con un muro de concreto que creaba un ángulo muerto donde las cámaras no podían captar completamente. A las 20:52 horas exactamente, el Chapo se agachó detrás del muro y en ese momento
Desde abajo, los hombres del túnel comenzaron a romper el último tramo de concreto del piso de la regadera, trabajando con precisión quirúrgica para crear una abertura de 50 por 50 centímetros. En la sala de monitoreo, los guardias veían que el Chapo había entrado a la regadera, pero no salía, algo que no era inusual, así que no sospecharon nada durante los primeros minutos. Mientras tanto, el capo escuchaba el sonido del martilleo desde abajo, vio cómo se abría el agujero en el piso y sin dudarlo se quitó los zapatos para no hacer ruido. Se asomó por la abertura, donde vio una escalera metálica improvisada que descendía 10 metros en completa oscuridad y comenzó a bajar peldaño por peldaño, adentrándose en las profundidades, mientras arriba los guardias seguían sin notar nada extraño. Al llegar al fondo del pozo, el Chapo pisó tierra compactada y frente a él se extendía el túnel iluminado como un corredor hacia la libertad, con las luces LED creando una atmósfera surrealista. Y ahí estaba esperándolo la motocicleta modificada sobre los rieles de madera. Sin perder tiempo, el capo se montó en la moto. Uno de sus hombres que había subido por el túnel para asistirlo le indicó que acelerara, y el vehículo comenzó a deslizarse sobre los rieles a una velocidad moderada de aproximadamente 6 kilómetros por hora para evitar accidentes en ese espacio confinado. Mientras tanto, en el penal, a las 21:07 horas, un guardia que revisaba los monitores notó que el Chapo llevaba demasiado tiempo sin aparecer en cámara. Más de 15 minutos era inusual, así que alertó a su superior, quien ordenó verificar la celda físicamente. Cuando los guardias abrieron la puerta de la celda 20 y entraron al área de la regadera, quedaron petrificados al ver el agujero en el piso. Se asomaron con sus linternas y vieron el pozo que descendía a la oscuridad. Inmediatamente activaron el código rojo de emergencia. Las alarmas comenzaron a sonar en todo el penal. El director fue notificado. Se inició el protocolo de escape, pero ya era demasiado tarde.